Bien, buenos días a todos. Vamos a empezar la sesión de construcciones 3. ¡Qué frío! Bueno, sí, hace frío, pero le vamos a cortar la música y ahora estamos más calientes. Bien, buenos días a todos. Buen día, estimado Adam, estimado Germán, estimado Grover. ¿Están acá ustedes presentes? Sí, ingeniero, muy buenos días. Buen Sí, día, Germán. Sí, buen día. Muy ¿no? También que Ok, Mucho frío. Germán, Grover, voy a dejarles a ustedes que iniciemos ya con la exposición del día de hoy. Más adelante vamos a ver sus respuestas. Algunas respuestas no están muy bien, pero de todas formas vamos a empezar ya para darle celeridad a este tema. Y hoy hablamos exclusivamente de lo que viene a denominarse soluciones en madera para paramentos exteriores. ¿Qué son los paramentos exteriores? Es todo lo que está, bueno, lo ponemos este con ojito, es todo lo que tiende a cubrir de forma externa. Por eso se llama paramento. Ojo, es importante que ustedes entiendan lo siguiente. Si hablamos de paramento, estamos hablando de una cara. Paramento es lo mismo que decir cara, ¿sí? En estructuras en madera y en estructura en general, si hablamos de paramentos, estamos hablando de las caras, una cara interior, una cara exterior, ¿no? Pues sabemos que las caras exteriores y las caras interiores en estructuras tienen que tener características muy particulares. Y ahí vamos a hacer énfasis en lo que también se denomina barrera de humedad y barrera de vapor. La pregunta clave, ¿cuál de los dos se aplica para paramentos interiores o exteriores? Eso lo vamos a descubrir inmediatamente. Bueno, entonces, estimado Germán, he revisado el contenido como tiene que ser. Está muy satisfactorio el trabajo, pero veamos ahora cómo va a ser la defensa del trabajo. ¿Sí? Empezamos entonces, Germán Grover, tiene la palabra. bueno, muchas gracias, ingeniero, por el espacio. Bueno, bueno, el grupo que nos tocó, o el tema en todo caso que nos tocó dar a conocer o dar a exponer es referido, ¿no?, a las soluciones en madera para los posteriores, ¿no? Quienes son los integrantes, Grover Alanoca y, bueno, mi persona, Germana Paz, ¿no? Bueno, antes de entrar en el tema en cuestión, debemos analizar, ¿no?, un poco los conceptos, como usted anteriormente hacía mención, ingeniero. Por ejemplo, aquí es un paramento, qué es una solución, ¿no? Y qué es un exterior, ¿no? Son conceptos básicos que tenemos que tomar en consideración para hacer el análisis, ¿no?, del desglose, ¿no? Una solución es una respuesta eficaz, ¿no? Bueno, y un paramento, como usted lo hacía mención, es cada una de las caras, ¿no?, en todo el elemento constructivo, ¿no? Ya sean estos, ¿no?, como por ejemplo las paredes o los lienzos de muros, ¿no? El exterior es obviamente, es la parte de afuera, ¿no?, de una vivienda, ¿no? Ya sea ya en un diseño arquitectónico, ¿no? Bueno, en todo caso, el objetivo nuestro es dar a conocer una respuesta eficaz del proceso constructivo para los muros exteriores, ¿no? Ese es el objetivo principal, ¿no?, de la exposición, ¿no?, que vamos a dar a conocer. Bueno, exposición vamos a tomar puntos a considerar, por ejemplo, los aspectos generales, ¿no? El segundo punto es la preparación de la base, que es un punto esencial, ¿no?, en el objetivo, ¿no?, de los paramentos exteriores. El otro punto es el revestimiento de la madera, ¿no? Ahí se puede considerar dos aspectos: con madera, es revestimiento con molduras de madera y es revestimiento con tableros de madera, ¿no? Las molduras y los tableros son aspectos constructivos diferentes, ¿no? El cuarto caso es las consideraciones en la colocación. ¿Cuáles son los procesos que debemos considerar para la ejecución del proyecto de un posterior, ¿no? Que son el encuentro de la fundación, por ejemplo, es un aspecto muy importante, ¿no?, dentro del proceso constructivo.
El otro aspecto es el encuentro entre los dos niveles, ¿no? Tanto la superior como la parte inferior, ya sea en la construcción de una vivienda de 2 pisos, ¿no? El otro es el encuentro con el alero, también el encuentro de los muros, ¿no? Eso es lo que concierne las consideraciones en la colocación, ¿no? El otro aspecto, que es el revestimientos dispuestos en los frontales, ¿no? Hay varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, los traslapados, ¿no? Y otros el machimbrado, ¿no? El otro es el aspecto de la instalación de revestimientos en sentidos. El otro aspecto es la instalación de revestimientos o sin cámara de aire, ¿no? Y el otro es la fijación del revestimiento, ¿no? El otro va referido a la protección y al mantenimiento, ¿no? Que debe tener la madera, ¿no? En este proceso constructivo que lo vamos a dar a conocer. Bueno, empezamos con el punto, ¿no? Que es generalidades, ¿no? Bueno, dentro de las generalidades, por ejemplo, ¿cuál es la función esencial? ¿Cuál es la función esencial de un revestimiento exterior? ¿No? Básicamente es la de proteger, ¿no? Cumple esa función, ¿no? De proteger, ¿no? ¿No? De la vivienda, ¿no? Bueno, siendo esto una condicionante primordial, ¿no? Dentro del proceso de ejecución de un paramento exterior, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los aspectos que debemos también considerar? Que es el de impedir, ¿no? El ingreso de la humedad, que es un factor imprescindible, ¿no? Para la ejecución de un paramento exterior, ¿no? Impedir la humedad, ¿en qué sentidos? En que debemos de proteger la parte estructural, ¿no? De vivienda, ¿no? Y facilitar, ¿no? El escurrimiento adecuado, ¿no? Cuando estas puedan existir lluvias, ¿no? Esos son los factores que debemos considerar, ¿no? Para la ejecución, ¿no? De un paramento exterior, ¿no? Que es básicamente la función de proteger, ¿no? La parte externa, ¿no? De una edificación. Bueno, en la figura podemos observar el revestimiento con tablas, ¿no? Bueno, eso es un detalle constructivo en donde podemos observar el plural, ¿no? Que está conformado por una barrera de humedad, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Dentro del proceso de ejecución de un paramento exterior, ¿no? La barrera de humedad que va a impedir, ¿no? Que la madera se humedezca o haya infiltración de agua, ¿no? El otro aspecto es el revestimiento, como ya lo mencioné, el revestimiento de la madera, la barrera de humedad y el tablero estructural, ¿no? Esos son los detalles constructivos que tenemos que considerar en el proceso de ejecución, ¿no? De un paramento exterior, ¿no? Interesante. ¿Algún pequeño comentario acá? Luego, Perdón, estimado Germán. Un detalle acá importantísimo. Ustedes tenemos que entender que esta solución se está implementando sobre el entramado. Para que se entienda un poco más claro, ustedes saben que el entramado aquí, solo tenemos aquí los pies derechos, ¿no es cierto? Va a estar aquí los pies derechos desnudos y estos pies derechos son la base para implementar la solución. Aquí vamos a tener nosotros las cadenetas, ¿no? Etcétera. Y es sobre toda esta superficie, que eso es el entramado, en este caso vertical, sobre el que se va a implementar esta solución. Lo primero que se hace, como lo mencionó aquí Germán, es la aplicación de un tablero estructural. Lo primero es el tablero estructural. Después viene la barrera de humedad y de ahí viene el revestimiento de madera. Recuerden que estamos hablando exclusivamente de madera, ¿no? Ok, Germán, ¿qué más? bueno, básicamente es la piel, ¿no? Que cubre tanto la fachada, por ejemplo, como los muros exteriores, ¿no? Básicamente es la piel, ¿no? El acabado final, ¿no? Muy bien. Bueno, después proseguimos, ¿no? Con el desglose del tema. Bueno, existe una multiplicidad, una diversidad, ¿no? De materiales, ¿no? Pueden ser fabricados los revestimientos, con las que pueden ser fabricados los revestimientos, ¿no? De una vivienda. Bueno, siendo las más específicas, podemos mencionar como, por ejemplo, el mortero de cemento, ¿no? La madera, el fibrocemento, las cerámicas, el acero y el vinílico, ¿no? Son materiales que nos podemos emplear, ¿no? Para la ejecución de estos paramentos exteriores. En la figura 2 podemos observar el revestimiento del mortero, ¿no? Un detalle constructivo
donde hace mención, ¿no? A lo que es el aislamiento, el tablero estructural, el tablero de fibra de madera con cemento, bueno, la basera de humedad, ¿no? Que es un aspecto importante, ¿no? Que en todo el proceso de lo hacíamos mención, ¿no? Que es un filtro de 15 libras, ¿no? Y el estuco, ¿no? Y el cortagotero, que es un elemento esencial, ¿no? Para, o dentro del procedimiento para la ejecución de un paramento exterior, ¿no? Eso es un detalle constructivo, un corte, un perfil transversal, donde podemos observar los diferentes elementos, ¿no? Que hacen mención al paramento exterior, ¿no? Bueno, en la figura 3 podemos observar también el revestimiento con vinílico, lo que es otro material que también se puede emplear para este tipo de muros exteriores, ¿no? Donde podemos observar el tablero estructural, la basera de humedad y el revestimiento con PVC, ¿no? Esos son los elementos esenciales y primordiales en lo que concierne al vinílico, ¿no? Bueno, dentro de estos dos, de estos dos esquemas, también hay otros, otros materiales con los que podemos emplear el revestimiento exterior. Por ejemplo, como con tejuelas de madera, ¿no? En todo caso, son tejas de maderas que podemos igual también emplearlas en los revestimientos de muros Una consulta, estimado. exteriores. Una consulta al grupo en sí. ¿Por qué el Dígame, uso de cortagoteras? Este es un dato muy importante porque si ustedes empiezan a relacionar estas construcciones en madera y las comparamos con construcciones normales, con construcciones regulares, las construcciones regulares no tienen este elemento que conocemos acá o acá se está resaltando como cortagotera. Estimado Germán, ¿por qué es necesario cortagoteras en estructuras en madera para revestimientos de paramentos exteriores? bueno, la función esencial de la cortagotera es la de impedir, ¿no? Que el agua, la lluvia de agua que está dentro del muro se desplace, ¿no? Pueda desviar, ¿no? El agua, ¿no? Que pueda escurrir dentro de la pared. Ya, muy bien, sí, efectivamente. El objetivo de la Ese es de cortagotera, impedir, ¿no? y lo dijo muy bien Germán, es sencillo el de evitar que humedezca, es decir, que el agua, como va a escurrir por acá, ustedes saben que el agua tiende a seguir toda esta estructura. Entonces aquí una cortagotera, el agua va a empezar a humedecer esta parte, la parte inferior de qué? Va a pasar la barrera de humedad, efectivamente, porque va a humedecer y está llegando a atacar qué? El tablero estructural. Y eso es lo que no queremos. Entonces, por eso el cortagoteras viene acá. Entonces, la gotera va a escurrirse por acá, la gota va a escurrirse por acá, y ya no hay probabilidad de que se moje esta parte de la madera. Hay que tener muy en cuenta ese tema, ¿no? Vimos entonces revestimientos Sí, que vinílicos, también más. PVC y morteros. ¿Qué más? ¿Qué más, Germán? Siguiente. Sí, más adelante también vamos a hacer muy énfasis en lo que es también un poquito de desglosar, ¿no? Lo que es también la cortagotera. Tengo algunos gráficos, esquemas, donde igual vamos a mostrar, pero más adelante, ingeniero, Ok. sí, vamos a mostrar los constructivos también, de hacerlo de más desglobado ahí. Bueno, prosiguiendo, Inge, ya ¿cuáles son los factores que debemos considerar dentro de, los factores que debemos considerar, por ejemplo, la apariencia final, ¿no? En todo caso es el acabado, ¿no? Que va a tener el muro exterior, ¿no? El otro por las características del clima. El otro aspecto que es muy importante también es el costo del revestimiento, ¿no? La cuestión monetaria, ¿no? Y el tiempo de instalación, igual un aspecto fundamental, ¿no? Para la ejecución de los paramentos exteriores. Y la otra cuestión también es el mantenimiento, ¿no? Son estos aspectos que inciden, ¿no? En la ejecución de un paramento exterior, ¿no? Bueno, ya concerniente a lo que es la preparación de la base, es un aspecto fundamental, ¿no? Dentro del proceso de ejecución. Por ejemplo, es el plano generado, ¿no? Por el pie derecho, ¿no? Como la base, ¿no? Sobre la cual se va a disponer, ¿no? El revestimiento exterior, ¿no? Por ejemplo, en el grado 4 podemos hacer un pequeño detalle constructivo donde hace mención, ¿no? Al tablero contrachapado, ¿no? Estructural y los rasgos de la venta. Por ejemplo, hace mención a la proporcionalidad que debe existir, ¿no? En los acabados exteriores, por ejemplo, tienen que ser
geométrica, tiene que tener una composición, ¿no? En los vanos también, ¿no? Es un detalle constructivo que tenemos que tomar en consideración, ¿no? Bueno, la base además debe contar con la basera de humedad, lo que siempre lo hacíamos mención, ¿no? En todas las exposiciones que las hicimos, siempre hace énfasis, ¿no? Lo que es la basera de humedad, ¿no? Que tiene que ser un elemento muy importante, ¿no? Dentro del proceso de ejecución, ¿no ve? Observar la aislación térmica, ¿no? La basera de humedad, ¿no? Que es un filtro de 15 libras, ¿no? Se recomienda que el filtro cubra la solera y la fundación, ¿no? Esto para ya sabemos para que pueda impedir, ¿no? La humedad, ¿no? Bueno, en el otro aspecto podemos mencionar, vamos a proseguir también con lo que es el revestimiento de la madera. El revestimiento de la madera, estas pueden ser piezas sólidas de madera, ¿no? Tableros contrachapados, ¿no? Un elemento igual, un elemento diferente, tablero entrechapado, ¿no? O de fibras orientadas con los distintos tipos de terminaciones, ¿no? Y soluciones para cada caso, ¿no? La ventaja de usar la madera es una de las ventajas, decide, ¿no? La diversidad de diseño, ¿no? Podemos encontrar diferentes tipos de texturas, ¿no? En maderas, ¿no? Que le pueden dar un acabado diferente, ¿no? Al diseño de una vivienda, ¿no? Bueno, ¿cuál es un aspecto a considerar también de la madera? Es la transmisión térmica que puede haber, ¿no? El bajo peso con relación a su resistencia, ¿no? Su elasticidad, ¿no? Y además la facilidad de colocación y mantenimiento, ¿no? Esas son una de las características, ¿no? Que posee la madera, ¿no? Para un revestimiento exterior, ¿no? Los revestimientos con molduras de madera. Bueno, existen molduras exteriores con gran diversidad, ¿no? De perfiles, de varias secciones y formas, ¿no? Cuyas uniones se resuelven de diferentes maneras. Por ejemplo, un tipo de perfil de moldura exterior se le menciona a lo que es el machimbrado, ¿no? Se llama al calce, ¿no? De dos piezas, ¿no? En que une, ¿no? En que una tiene una caja acanalonada, como podemos ver en el esquema, ¿no? En el gráfico, ¿no? Son dos piezas que se tienen que unir, que están acanaladas, ¿no? Tal, ¿no? Y una pestaña central, ¿no? Esta función que cumple el acanalado es de unir, ¿no? Las dos piezas, ¿no? Es un revestimiento de moldura que considerar para la unión entre dos piezas, ¿no? Muy bien. Acá solamente hacer la siguiente acotación. Sabemos, aquí está, vamos a ponerlo de forma rápida, con colorcitos. Primero tenemos, aquí está todo lo que es el sistema de entramados verticales. Con azul vamos a colocar, está el tablero estructural. Después del tablero estructural viene la barrera de vapor. Y como solución, estamos empleando este sistema, ¿no? El machimbreado, ¿ya? Ahora, para machimbreado, ¿qué podemos mencionar? Es importante esta unión de caja-espiga. Ojo, si hay alguna variación, se podría producir un escurrimiento ¿por dónde? Por este lado. ¿Qué va a pasar? El agua va a empezar a escurrir por acá y si tenemos fallas, va a ingresar al interior. Si estamos hablando de solución, tenemos que tomar en cuenta que estas piezas tienen que estar infiltradas, es decir, tienen que tener una protección especial contra los agentes bióticos y abióticos. Tienen que estar barnizadas. Idealmente tendrían que estar infiltradas, ¿no? Nosotros hemos visto que en la guía que estamos utilizando, las piezas de color verde se entiende que han tenido un tratamiento profundo para evitar que la humedad o los diferentes agentes bióticos o abióticos incidan sobre esta, ¿verdad? Ok. Muy bien, Germán, seguimos. Vamos al siguiente. Bueno, otro sistema, ¿no? De unión, por ejemplo, es el tipo tinglado, ¿no? Que es la forma de instalar las molduras, ¿no? Montando la pieza superior sobre la inferior, ¿no? Tal como se observa en el siguiente esquema, ¿no? El siguiente gráfico, ¿no? En la figura 7, ¿no? Es un tipo de sistema que igual se emplean para la unión, ¿no? Entre dos piezas, ¿no? Una sobre otra, ¿no? Bueno, ahí podemos observar, ¿no? Las molduras, el tablero estructural sobre las cuales se emplazan
Y la solera inferior, seguimos haciendo énfasis en lo que es la barrera de humedad, ¿no? Y los suples de madera, ¿no? Que son 1 pulgada por 2 metros, ¿no? Es donde igual también se van a apoyar eh, las molduras, ¿no? El otro sistema es el del traslapado, ¿no? El de traslapado, las molduras tienen desde bajas, ¿no? Sus cantos, ¿no? Permitiendo montar una sobre otra, ¿no? Y manteniendo el plano del muro, ¿no? Ahí podemos observar el acanalado, ¿no? Que existen entre dos tableros, tanto en el tablero superior como en el inferior, ¿no? Se hacen acanalados para que puedan tener un buen traslape y en el revestimiento del traslapado en la figura 8, ¿no? Acá, por ejemplo, mencionar algo muy Bueno, importante. Perdón, Germán. Eh, en el caso este del traslapado, este canal, miren, aquí cumple una función de L. ¿Se dan cuenta? El corte es en L. Este es el exterior, este va a ser el interior. Es decir, aquí está la barrera de humedad y demás, ¿no? El L, la terminación en L tiene que ir a este lado. Porque muchas veces el error que se comete con este tipo de soluciones es colocar al revés. Si colocamos en esta parte interior y el exterior, acá el interior exterior, cuando se produzca el proceso de escurrimiento del agua, el agua va a empezar a escurrir y se va a penetrar por acá, ¿sí? Y va a ingresar a la estructura. En cambio, si está como tiene que ser, el agua va a empezar a escurrir por acá y difícilmente va a poder subir para ingresar a la estructura. Esto no va a suceder. Esta es la posición incorrecta. Se tiene que tomar muy en cuenta. Esto está mal, ¿no? Esto es incorrecto. Si hablamos de colocados de soluciones traslapadas, esto es incorrecto y esta otra es lo correcto, ¿no? Correcto. La solución correcta. Tiene que tener muy en cuenta, por favor. Una vez más voy a aclarar esta partecita. ¿Por qué es correcta? Porque esta unión, se dan cuenta acá, aquí hay una unión en L. Lo ponemos con rojito para que se vea bien. Aquí hay una unión en L. Está así la unión en traslapado. Entonces, si nosotros tenemos un proceso de escurrimiento del agua, el agua va a escurrirse por acá y no va a poder ingresar acá. Caso que sí va a pasar en este caso, por eso esto es incorrecto. Ya tengan muy en cuenta eso. Y si hablamos del tinglado, primero, en toda solución siempre se empieza por el armado inferior, por la parte de abajo. En este armado empezamos colocando justamente este suple de madera de 1 por 2 pulgadas. Sobre eso, esta me va a dar la primera pendiente en el tinglado. Tengo la madera, hago la unión acá, hago la segunda hilera y así voy poniendo hilera tras hilera. Mucho cuidado con el armado, por favor. Ok, muy bien, Germán. Seguimos entonces. Vámonos a la siguiente diapositiva. ya los revestimientos con tablero, bueno, pueden cumplir una doble función, ¿no? Bueno, además de ser un elemento estructural, como pueden cumplir la función de diostras, ¿no? Para los tabiques soportantes, ¿no? Perimetrales, ¿no? Podemos observar en la figura 9 el elemento, ¿no? De un tablero estructural fenólico, ¿no? Y el otro esquema también podemos observar en la figura 10 el tablero estructural, ¿no? De hebras, ¿no? Orientadas, ¿no? Que son elementos diferentes, ¿no? Por ejemplo, en las hebras orientadas, su tamaño comercial es de 1,22 por 1,44 metros, ¿no? Y pueden tener bordes lisos, ¿no? Es un aspecto ideal, ¿no? Que es muy diferente, ¿no? Al tablero fenólico, ¿no? Eso es lo que consideran los revestimientos de tamaño detalle constructivo, ¿no? Bueno, las consideraciones en la colocación, ¿no? Previo al inicio de la colocación del revestimiento se deben contar, ¿no? Con los detalles de encuentro, ¿no? De con la fundación, ¿no? La esquina y los bordes, ¿no? Bueno, son elementos constructivos que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, ¿no? Como una base fundamental, ¿no? Para el traslape, ¿no? Por ejemplo, el encuentro con la fundación, ¿no? Generalmente se especifica, ¿no? Con el plano de detalle que lo detallaremos. Bueno, un elemento, por ejemplo, a ver, voy a hacer un
una pequeña descripción del elemento, ¿no? Del gráfico de la figura 11, en la cual como elementos principales tenemos lo que es el cimiento y el sobrecimiento, ¿no? Y el tablero exterior, ¿no? El muro, donde hacemos referencias al revestimiento de la moldura, la basera de humedad, el tablero de ajuste y la cortagotera, ¿no? El revestimiento, el encuentro del tabique con la fundación. Un elemento importante a considerar es el revestimiento, ¿no? La protección, ¿no? El encuentro entre el tabique y la fundación es de 5, tiene que haber un espacio de 5 centímetros, ¿no? Que tenemos que considerar, ¿no? Entre el sobrecimiento y el tablero, ¿no? Y el muro exterior, ¿no? Es un aspecto que tenemos que considerar para la ejecución del proyecto, ¿no? Luego, posterior a eso, los 30 centímetros, ¿no? De alero, considerando la canaleta, ¿no? En el caso del contrapiso, ¿no? Que es de 50 centímetros, ¿no? En todo caso, el sobrecimiento estaríamos considerando que tiene una longitud de 35 centímetros, ¿no? Más los 30 centímetros que sobraría, ¿no? Para el traslape, ¿no? Bueno, Aquí, perdón, Germán, aquí hay un dato muy interesante, si ustedes observan bien, esta cortagotera, que es una plancha galvanizada, o bueno, una plancha galvanizada, que es lo que habíamos comentado la anterior clase también, en soluciones de cubiertas. Esta plancha está, empieza justamente cuando finaliza la solución del paramento y se va hasta abajo, es decir, esto está llevando las gotas hasta la fundación, hasta el cimiento. Esta operación se hace, como lo comentamos un momento atrás, para evitar que las gotas ingresen a esta parte de la madera, ¿no? Entonces, muchos dirán, pero esto, ingeniero, debe ser costoso. Y les he comentado alguna vez de que es necesario tomar todas las previsiones si se refiere a humedad en construcciones en madera, por las características propias de la madera, ¿no es cierto? Ok, vamos al siguiente. bueno, en el siguiente gráfico podemos ya también observar, eh, bueno, un detalle constructivo, ¿no? Hacemos mención a lo que es la protección del encuentro entre el tabique y el friso, ¿no? Frontal con el revestimiento, ¿no? Ahí podemos observar la moldura del machimbrado, ¿no? La cortagotera, punto esencial, ¿no? Como se lo decía, mención Inge, que básicamente cumple la función, ¿no? De que no permita, ¿no? Que se humedezca, ¿no? El elemento estructural, ¿no? Podemos observar el friso, ¿no? Friso, el entramado de las vigas, ¿no? Secundarias, ¿no? Dentro del terreno natural. Y el rollizo, ¿no? De 9 a 10 pulgadas, ¿no? De madera de pino impregnada, ¿no? Que es un pequeño detalle constructivo muy diferente, ¿no? De lo que es ya las fundaciones con hormigón, ¿no? En todo caso, esto ya es con maderas de rollizo, que es muy diferente, ¿no? Al sistema constructivo de un hormigón, ¿no? Bueno, el encuentro entre dos niveles también el encuentro entre dos revestimientos de dos niveles, al combinar dos tipos de revestimientos o al colocar un mismo tipo, pero formando distintas figuras, ¿no? Sobre el muro, ¿no? Es necesario con solución del encuentro que se produce, ¿no? Entre el primer y segundo piso, ¿no? A fin de impedir el ingreso del agua al interior de la vivienda, ¿no? El encuentro entre dos se puede solucionar de la siguiente manera, ¿no? En el presente gráfico podemos observar. Vamos a observar un detalle constructivo, ¿no? Donde hacemos mención a un paramento exterior, donde está compuesto, ¿no? Por listones, ¿no? Listones de maderas, donde van a ser empezados los tableros estructurales, ¿no? Bueno, esto ya es un detalle constructivo entre el encuentro entre dos niveles, tanto o sea, en todo caso, un diseño de dos pisos, ¿no? De una vivienda, ¿no? Tanto en la parte superior como en la parte inferior, ¿no? Donde ya se menciona lo que es la solera superior, ¿no? ¿no? Donde podemos observar ahí la basera de humedad del filtro, ¿no? De 15 libras. Nuevamente volvemos a reiterar la cortagoteras y los pequeños tacos de maderas que debe existir, ¿no? Donde se van a emplazar los listones, ¿no? Y previo a eso, los listones donde se van a emplazar los tableros, ¿no? ¿Qué se crean estos pequeños tacos de separación? Pues básicamente para la ventilación que pueda existir, ¿no? Dentro
de los paramentos exteriores, ¿no? Luego en la parte de la derecha, en el pequeño gráfico, también podemos observar un pequeño corte transversal, donde hacemos mención a la cortagotera, que es de acero galvanizado, ¿no? Una barrera de humedad, ¿no? Bueno, después podemos observar que es el revestimiento los tacos de madera, como ya lo hice mención, y la diferencia, ¿no? De niveles que puede existir, ¿no? Bueno, eso es lo que concierne, ¿no? Lo que es la unión, ¿no? Entre los dos niveles, ¿no? ¿Por qué debe Tanto ventilarse, el Germán? nivel, ¿Por qué debe ventilarse? estos son básicamente por cuestiones climáticas, ¿no? Y que sabemos que en la parte oriental es donde más hace calor, más que todo para refrigerar, ¿no? Los ambientes, ¿no? Miren, si hacemos un cortecito acá, podríamos ver así, una vista lateral sería, esta sería ya, vamos a decir, el tablero estructural. Aquí ponemos estos pequeños tacos, ¿sí? Y sobre estos recién ponemos el listón. Ya vamos a poner así solamente para que se vea. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de tener esta distancia, obviamente aquí vamos a ponerlo con un color amarillo, pondremos la barrera de humedad. Aquí está la barrera de humedad, aquí. Barrera de humedad, la barrera de humedad, ¿no? Como vemos aquí, está bien, ustedes lo ven en su imagen de color negro. ¿Cuál es el objetivo de esto? Sobre esto vamos a colocar ya la solución. Vamos a suponer que es una solución machimbreada. Pondremos que es una solución machimbreada. Entonces aquí va a venir la madera, me pones de un color azul o de un color negro. Muy bien. Aquí está. Tenemos aquí machimbre, aquí tenemos el machimbre, etcétera, ¿no? Se va colocando ahí la solución. ¿Por qué es importante aquí, en este momento, aquí realizar en esta etapa el aireado, dicen, ¿no ve? O la ventilación? Porque si está, como ponemos acá la flechita con un color negro, si la madera está pegada al fieltro de humedad, es decir, en este caso a la barrera de humedad, se va a producir más humedad. ¿Me dejo entender? Se va a producir más humedad y hay que tener muy en cuenta eso. Entonces, como hay esta distancia, por aquí vas a tener un paso de aire y el paso de aire va a tender a refrescar internamente la solución que se va a humedecer externamente, ¿ya? Ese es el objetivo también por el cual existe este espacio, ¿no? Para que se ventile. Ok. ¿Algo más, Germán? Pasamos al siguiente diapositiva. Sí, en la siguiente diapositiva tenemos igual un poquito más detalloso, ¿no? Lo que es un corte transversal, ¿no? Donde podemos también observar todo lo que concierne el revestimiento, ¿no? Del segundo piso, ¿no? Igual tenemos que hacer una diferencia, ¿no? Entre los dos niveles que existen, ¿no? Dentro del diseño de una vivienda, ¿no? Tanto en la parte superior como en la parte inferior, ¿no? Por ejemplo, ahí el revestimiento del segundo piso, ¿no? Los tacos de madera, ¿no? Como lo hacíamos mencionado hace un momento, que generan un espacio, ¿no? De ventilación. La zona sellar, por ejemplo, ¿no? La cortagotera de acero galvanizado, los listones igual de 1x2. Es un detalle constructivo, ¿no? Que tenemos que considerar o tenemos que tomar muy en cuenta, ¿no? Ya de hacer la ejecución de un paramento exterior, ¿no? Son todos los componentes, ¿no? De un corte transversal, un detalle constructivo, ¿no? En la figura de la derecha podemos... Muy bien, Germán. Acá, por ejemplo, estamos ya a unos cuantos minutos de que vaya a cortar la sesión. Vamos a volver a iniciar nuevamente. Pero aquí Germán se está luciendo con las gráficas que también ustedes las tienen en el dossier, ¿no? Aquí el agua va a ingresar por acá y la cortagotera va a evitar de que ingrese. Aquí es lo mismo, ¿no? El agua escurre por acá y la cortagotera está evitando de que el agua ingrese al interior de la estructura, ¿sí? Es por eso la importancia de este tipo de vistas a la perspectiva. Tienen que tener muy en cuenta ustedes ese detalle. ¿Ok? Bien,